Vamos a empezar a hablar de distancias. Imagínate que estamos en el sistema de referencia. Todo esto es geometría analítica. Geometría analítica que va a ser métrica a partir de ahora, a partir justo de ahora. Que ya vamos a empezar a hablar de distancias. Es geometría analítica, lo cual quiere decir que está referida a unos ejes de coordenadas y a lo que se llama un sistema de referencia ortonormal. Esto no sé si te lo habrán nombrado, pero allí donde tenemos el 1, en la coordenada x y la coordenada y, se asume que tenemos unos vectores que se les llama vectores unitarios, que a este se le llama y a este se le llama j. ¿Esto te suena? Se utiliza mucho en física. Entonces lo que tenemos es un origen de coordenadas, el 0, 0, muchas veces referido como O. Con una O se quiere hacer referencia así. Así. O y J. Y otra llave. Ese es nuestro sistema de referencia. O es el origen, es este punto. Y luego tenemos dos vectores que son perpendiculares entre sí y que tienen como longitud la unidad. Eso es lo que se llama un sistema de referencia ortonormal. Ortogonal es una cosa, ortogonal es perpendicular, pero no solo son perpendiculares entre sí, sino que además tienen como longitud la unidad. Ninguno de ellos es más largo que el otro. Entonces recibe el nombre de ortonormal. Hay sistemas de referencia ortogonales, sistemas de referencia normados y sistemas de referencia ortonormales. Ortogonales serían aquellos en donde los vectores directores serían perpendiculares entre sí. Ortogonales, digo. Los vectores serían perpendiculares entre sí, pero no tendrían por qué tener la misma dirección, el mismo tamaño, la misma longitud. Eso sería un sistema de referencia ortogonal, porque los vectores son perpendiculares entre sí. Un sistema de referencia normado sería aquel en donde los vectores tendrían como longitud la unidad, aunque no fuesen perpendiculares entre sí. Esto mediría 1 y esto también mediría 1. Y por último, un sistema de referencia ortonormal es aquel que cumple las dos condiciones. Los vectores unitarios, vectores de referencia, son perpendiculares entre sí y además tienen la misma longitud. Esa longitud se toma como 1. Ahí es donde vamos a estar trabajando. Vale. Esto como comentario que me ha venido ahora y ya que no se había dicho antes, pues es buen momento de decirlo. Por eso trabajamos con geometría analítica. Entonces, vamos a empezar a hablar de métricas. Yo tengo un punto aquí. ¿De qué forma puedo representar su distancia al origen? Bueno, pues ese punto, por estar ahí, tendrá una determinada coordenada x, vamos a llamarla x sub 0, y una determinada coordenada y. No, vamos a llamarlas x e y, simplemente. Bueno, va x sub 0, ya que he empezado por x sub 0, perdona los cambios. No tiene la más mínima importancia, no tiene relevancia. Si al final lo habías dejado con x, déjalo como x y. Entonces, ¿a qué distancia del origen se encuentra ese punto? Pues la distancia del origen es el camino más corto que se puede tomar para llegar a él, que sería la longitud de este vector o la longitud de este segmento, según como lo queramos ver.
Lo podemos ver como vector o como segmento. Si lo queremos ver como vector, su módulo del vector, es la longitud. Este sería el punto A, este sería el origen. ¿Qué longitud tendría este vector? Pues fijémonos en una construcción geométrica básica que tengamos aquí. Estas proyecciones las hemos hecho perpendiculares a los ejes. Por lo tanto, lo que tenemos son triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, yo me estoy preguntando por la longitud de este vector, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos ¿qué valen? Pues este cateto de aquí es lo mismo que este cateto de aquí, y este cateto de aquí es lo mismo que este cateto de aquí. Es decir, x sub 0 e y sub 0 son las longitudes de los dos catetos. X sub 0, la longitud de este cateto de aquí, e y sub 0, la longitud de este cateto de aquí o de este de aquí, como lo queramos marcar. Entonces, la distancia entre el origen y el punto A será, como es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y conocemos los catetos, la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado, que no es más que decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Eso me dará la hipotenusa al cuadrado. Si quiero solo la hipotenusa, pues paso la raíz cuadrada al otro lado. La distancia de O a A, que sería, si lo queremos entender como un vector, sería el módulo del vector. Eso también te lo puedes encontrar así. Si lo queremos ver como un vector, es el módulo del vector. Entonces siempre el módulo del vector representa su longitud y te dará la distancia que hay entre los dos puntos que están en el origen y en el extremo del vector. En este caso ha quedado especialmente sencillo porque hemos tomado la distancia al origen. Pero ¿qué pasa si hacemos distancias? Sí, lo vamos a hacer en este vídeo también. ¿Qué pasa si queremos hacer distancias entre dos puntos que uno de ellos no sea el origen? Pues entonces nos encontraremos con la siguiente situación. En ocasiones las líneas rectas salen a la primera y en ocasiones no. Vamos a ver. Supongamos que tenemos dos puntos A, B, y queremos sacar la distancia que hay entre uno y otro. Bueno, ¿qué es lo que hemos utilizado aquí? El teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que podemos utilizar aquí? El teorema de Pitágoras también. Lo que pasa es que este es el punto A. X sub 0 y sub 0. Bien. Y este será el x1 y 1. Llamo x0 y 0 a las coordenadas del punto A. Llamo x1 y 1 a las coordenadas del punto B. Queremos sacar la distancia que hay entre los dos puntos. Estamos un poco en la misma situación. Yo he dibujado un vector que une A y B. El módulo de dicho vector me está dando la distancia entre los dos puntos. ¿Y cómo lo sacaremos de manera operativa, de manera con cálculo? Pues este vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a ver lo que mide cada uno de sus catetos. ¿Cuánto mide eso? Pues la coordenada x más larga menos la coordenada x más corta. x1 menos x0. ¿Y el otro cateto cuánto mide? Pues la coordenada y más larga menos la más corta.
I1 menos I0. Entonces, la distancia entre A y B, o lo que es lo mismo, el módulo del vector AB, también te lo puedes escribir así, es posible que te lo hayan dicho, el módulo del vector AB, o lo que es lo mismo, la distancia de A a B, será la raíz cuadrada de x1 menos x0 al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y eso sometido a una raíz cuadrada, porque eso nos daría la hipotenusa al cuadrado, pero queremos la hipotenusa simplemente. Entonces esta es la fórmula que utilizaremos en general. Distancia entre dos puntos, tomamos uno cualquiera de ellos, lo ponemos en primera posición, coordenada x, coordenada y, y le restamos la coordenada x y la coordenada y del otro. Se puede comprobar que si en vez de ir de A a B voy de B a A, obtengo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que tendría sería x sub 0 menos x sub 1, y sub 0 menos y sub 1. Y cambiar el sentido de una resta dentro de un cuadrado no cambia para nada el resultado. Seguirías teniendo cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Puestos a desarrollar. ¿Esto qué va a pasar en la práctica? Que estos serán números concretos. Calcula la distancia entre el punto 1, 3 y el 7, 4. Pues nada. El 1, 3, el 7, 4, operamos y lo que dé. Es decir, que operaremos, haremos la resta, luego haremos el cuadrado y luego le juntaremos todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es la fórmula general que vamos a utilizar. Esta es la fórmula especial reducida en caso de que un punto fuese el origen, uno de los dos puntos fuese el origen. Pero esta es la que debes recordar. Porque si recuerdas esta, recuerdas también la del origen. La del origen basta con ponerle un 0 y un 0 aquí y nos queda la misma fórmula. Bueno, nos quedaría con x1 en vez de con x0, pero eso da igual, queda lo mismo. ¿Vale? Llamemos a las coordenadas x0 y 0, x1 y 1, o x2 y 2. Hay quien hace este esquema y dice el primer punto x1 y 1, el segundo punto x2 y 2. Te puedes encontrar con que a lo mejor te han dado esta fórmula con otros subíndices. Eso no te tiene que preocupar, da lo mismo. Tú lo que tienes que recordar es diferencia entre coordenadas x al cuadrado, diferencia entre coordenadas y al cuadrado, y en el mismo orden en el que están, es decir, esta primera y esta primera se corresponden con un punto, esta segunda y esta segunda se corresponden con el otro punto, ¿vale? O sea, bien emparejadas. No afectaría al resultado porque luego está al cuadrado, pero lo suyo es que estén puestas en orden. Las primeras se corresponden con un punto, las segundas se corresponden con otro punto. Muy bien, no sé si esto lo vamos a practicar ahora un poquito o sigo explicando cosas, sigo explicando. Quiero explicar el punto medio de un segmento y también hacer particiones exactas dentro de un segmento. Vamos a explicar eso y luego practicaremos con otros ejercicios.